El día de hoy hablaremos de cosas frías, tan frías como su indiferencia. Así que en este video veremos la tercera ley de la termodinámica. Pero, ¿qué nos dice esta ley? Pues, que no se puede enfriar un sistema termodinámico al ser absoluto en un número infinito de procesos físicos. Eso quiere decir que no podemos llegar al ser absoluto, solo podemos aproximarnos. La tercera ley de la termodinámica también se puede definir como que al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. La tercera ley de la termodinámica, a veces llamada teorema de Nernst o postulado de Nernst, relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que, a la temperatura del cero absoluto, un sistema se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía se consiguen por degeneración desde este estado básico. Una reacción química entre fases puras cristalinas que ocurre en el cero absoluto no produce ningún cambio de entropía. Dicho de otra forma, es imposible reducir la entropía absoluta de un sistema a su valor de cero absoluto en un número finito de operaciones. Es imposible para cualquier proceso, sin importar cuán idealizado esté, reducir la entropía de un sistema a su valor del cero absoluto en un número finito de operaciones. Matemáticamente, el límite cuando t tiende a 0 de delta de S es igual a 0. El teorema del calor de Nernst fue utilizado más tarde por un físico alemán, Max Planck, para definir la tercera ley de la termodinámica en términos de entropía y cero absoluto. El cambio de entropía que resulta de cualquier transformación isoterma reversible de un sistema tiende a cero, según la temperatura se aproxima a cero. En 1919, Max Planck formuló la tercera ley de la termodinámica como una condición para la desaparición de la entropía de todos los cuerpos a medida que la temperatura tiende al cero absoluto. Según Planck, en cualquier sistema en equilibrio en el que la temperatura tiende a cero, la entropía tiende a una constante que es independiente de las demás variables termodinámicas. El teorema de la inaccesibilidad del cero absoluto indica que no existe ningún proceso capaz de reducir la temperatura de un sistema al cero absoluto en un número finito de pasos. El cuarto postulado de Callen afirma que la entropía de cualquier sistema se anula en el estado para el cual la derivada parcial de respecto a S, donde B y N se mantienen constantes, va a ser igual a 0, donde E es igual a la energía interna, S a la entropía, B al volumen y N al número de moles. De la tercera ley de la termodinámica, se deduce que no se puede lograr un cero absoluto de la temperatura en ningún proceso final asociado con un cambio en la entropía. Solo se puede abordar asintóticamente. Por lo tanto, la tercera ley de la termodinámica a veces se formula como el principio de la imposibilidad de alcanzar un cero absoluto de temperatura. Una serie de consecuencias termodinámicas se derivan de la tercera ley de la termodinámica. Cuando T tiende a cero, también debe tender a cero la capacidad calorífica a presión constante y a un volumen constante, coeficientes de expansión térmica y algunos valores similares. La validez de la tercera ley de la termodinámica se cuestionó en un momento, pero más tarde se descubrió que todas las contradicciones aparentes están asociados con estados metaestables de la materia que no pueden considerarse en equilibrio termodinámicamente. Sin duda, la tercera ley es muy interesante, y el saber que no se puede llegar a un estado de total enfriamiento hace que la naturaleza solo nos parezca aún más sorprendente.